¿Alguna vez te sentiste deprimida o angustiada por cómo eres o cómo te ves? ¿Alguna vez deseaste ser como alguien más? ¿Alguna vez te miraste en un espejo y no te gustó lo que veías? ¿Te sientes fea, fracasada, tonta, incompetente o incluso con temor? Si este es tu caso, este programa es para ti. El día de hoy estaremos hablando acerca de la autoestima, que es cuáles son las causas de una pobre autoestima y cómo puedes hacer para modificar tu autoestima a través de la palabra de Dios. Además, estaremos dando consejos prácticos para que puedas mejorar tu autoestima y a través de ellos puedas convertirte y verte como Dios te ve. Acompáñanos en esta nueva temporada de Operación Rescate. Sería algo patético, terrible, triste, penoso que usted llegue al final de sus días y se encuentre con un corazón lleno de tristeza, con una actitud de víctima, sin resultados en su vida, simplemente porque no pudo poner el pasado en perspectiva, no pudo curar sus heridas, sus traumas, su amargura, y no tuvo el valor y las agallas para levantarse e ir a la cruz e iniciar una nueva vida con nuestro amado Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar acerca de el valor que usted tiene y hemos denominado el tema "No tienes derecho a vivir en el pasado". Para eso hemos invitado a 3 mujeres de Dios, 3 mujeres de gobierno. Una de ellas es mi esposa, la profeta Carmen Sáenz. También está la profeta Gabriela Morales y mi nuera, la profeta Andrea Vaca. Con ella vamos a estar desarrollando esta temática y además de eso también vamos a estar abordando temas de interés de familia. Así que prepárese porque este es un nuevo programa donde vamos a estar abordando estos temas que sé que son de interés de cada uno de ustedes. Cuando hablamos de la autoestima estamos hablando de el valor que usted se da como ser humano. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros somos hijos de Dios, somos especiales, somos importantes, pero el diablo se encargó de dañar nuestras vidas, muchos desde el vientre, otros desde niño, adolescentes, jóvenes y así sucesivamente. El tema de fondo es que esta maldad con la que nace el ser humano y con la que después empezamos a dañar a nuestros seres queridos se originó con Luzbel. Dice la Biblia: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló maldad en ti. Entonces, el origen de la maldad, de la iniquidad, está en el diablo, está en una mala decisión que tomó el hombre y a partir de ese momento esa iniquidad, esa maldad formó parte del ser humano. Por eso es que usted ve que los seres humanos se lastiman, se dañan, se ofenden, se matan entre ellos. Ese es el origen. Pero creo que también, aparte de este enfoque espiritual que he dado a modo de introducción, también tenemos que reconocer que hay una responsabilidad en el ser humano en lo que acepta como creencia o como base sobre la cual va a edificar su personalidad, base de valores. Querida Carmen. Así es, las personas son producto de lo que piensan, de lo que sienten y de lo que la gente les ha hecho creer que es. Si hay algo que yo no puedo cambiar es mi pasado. Quizá mi pasado fue doloroso, fue penoso, fue vergonzoso, pero eso no tiene que marcar mi destino. Yo tengo que creer que en Cristo Jesús eso ya pasó. Y tengo que creer que las cosas son hechas nuevas. Y tengo que creer que yo valgo lo que Él dice que yo valgo. Y tengo que creer que yo soy lo que Él dice que yo soy. Porque Dios tiene propósitos para mi vida. Él piensa cosas que yo no pienso. Y yo lo que tengo que alinear son mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Yo creo que eso es importante porque los seres humanos muchas veces dan más valor al razonamiento o a las mentiras o a todo aquello que marcó su vida. ¿Y por qué no deciden darle el mismo valor a lo que Dios trata de decirles, Gabriela? ¿Cuál es tu opinión? Así es, apóstol. Bueno, como decía bien la profeta Carmen, la autoestima se origina en el pensamiento, porque eso es lo que dice la palabra, pero está determinada y se desarrolla por el carácter, que tiene que ver las decisiones que tomamos a diario, de creer en lo que nos dicen que somos o de creer en lo que Dios dice de nosotros.
Entonces es una decisión que está en nuestras manos el construir, el edificar una autoestima en base a los parámetros que establece la sociedad, en base a las experiencias vividas, en base a nuestro pasado, en base a nuestros fracasos, que comúnmente la gente, se pone un valor de acuerdo a lo que vivió, de acuerdo a lo que fue, de acuerdo a cuánto le hirieron. Perdón, ¿me dijiste es bueno o no es bueno? ¿Qué cosa no es bueno? Establecer tu autoestima y desarrollarla a partir de tus experiencias pasadas. No, es malo, por supuesto. Ok. Es malo, pero digo que eso es lo que la gente tiende a hacer. La gente tiende a construir su autoestima en eso justamente. Y no se dan cuenta que lo que ellos son, la palabra lo dice, Dios pagó un alto precio en la cruz por nosotros porque valemos, porque somos especiales, porque somos importantes. Y como que no se le da mucha importancia o valor a esa verdad liberadora para esas mujeres, ¿no? Exactamente. Andrea. Cabalmente, como vemos desde el inicio que usted empezó la introducción, hablando acerca del engaño, cómo Satanás engañó a Eva y a causa de eso se vieron destituidos de la gloria de Dios. Creo que hoy en día hay muchas mujeres que han creído demasiados engaños que el mismo enemigo les ha plantado en su mente y que ha utilizado también personas para marcar sus vidas. Pueden ser palabras que desde niñas hayan escuchado cosas como no vales nada. Hay tantos padres, sos tonta. hay tantos padres que marcan a sus hijos con esas palabras. Me tienes cansado, estoy harto de ti. No haces nada bien y entran en ese ciclo de comparación que si fueras como tu hermana, si fueras como tu hermano, entonces la persona se la va creyendo de que no vale y va creciendo con esa una pobre autoestima que empieza a buscar fuentes de amor en cualquier otra cosa. Entonces en la familia no lo encuentra. ¿Por qué? Porque la madre todo el tiempo le está diciendo no vales nada, si fueras como tu hermana, entonces la familia no lo encuentra. ¿Qué es lo que hace la persona, la mujer? Que las mujeres somos más sentimentales, nos hacemos, somos más emocionales, vamos y lo buscamos afuera. Y te topas con un hombre y vemos mujeres que están atadas a una relación donde las maltratan. ¿Por qué? Porque piensan que no valen, porque piensan que... Y más bien creen que gracias a Dios pillaron ese verdugo. O incluso también en muchos casos, no solamente al recibir palabras, ¿no? Negativas de no vales, no eres nadie, nadie te quiere, eres tonto, eres inútil, sino con el hecho también de tener padres autoritarios en casa, padres permisivos o padres indiferentes, porque eso también a uno como hijo llega un momento donde te sentís que no tenés derecho a opinar, no tenés derecho a tener tu propio criterio, no tenés derecho, no te sentís con la capacidad de tomar tus propias decisiones porque te inhibieron demasiado en tu casa, o en tu colegio, o en tu trabajo. En tu experiencia, esposa, ¿tuviste esos problemas de pobre autoestima? ¿Y cómo los encaraste, cómo los enfrentaste en base a lo que acaba de decir Gabriela? La modalidad de padres duros, indiferentes, de repente permisivos. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia no estuvo marcada por mis padres, simplemente estuvo marcada por mi vida pasada. Cuando llegué a Jesús, creí que mi pasado seguía atrás de mí. Sin embargo, me encontré con que Jesús me decía otra cosa, me decía que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, había un conflicto en mi vida porque Dios me decía una cosa y yo pensaba otra. Yo pensaba que mi pasado me había marcado y que me iba a perseguir, pero Dios me decía otra cosa. Entonces llegó un momento en que yo tuve que resolver ese conflicto y decir, ya yo no creo más en lo que me dice mi mente, lo que me dice el enemigo o lo que el mundo me dice. Yo voy a creer lo que Jesús dice de mí. Él dice que las cosas viejas pasaron y que soy una nueva criatura y que ahí empiezo una nueva vida, un nuevo destino. Entonces eso transformó mi vida y me hizo ser la mujer que ahora soy. Me liberé del pasado, que fue lo que en un momento me trajo un conflicto en mi vida, y empecé a creer las cosas que Dios decía de mí. Y en aceptar la verdad de Dios, en aceptar que Dios tenía propósitos en mi vida, en aceptar que Dios tenía un llamado para mí, que en las manos de Dios yo era valiosa, y dejar de lado todo lo que el mundo decía o lo que yo tenía en mi mente. En la misma pregunta para ustedes, ¿cuál fue su experiencia? Porque esto es importantísimo, más allá de lo que podamos transmitir y enseñarle a las mujeres que nos están viendo, o a los hombres también, la experiencia de ustedes. En mi caso,
Bueno, con el tema de la pobre autoestima, nunca me consideré una persona con baja autoestima porque quizás no sabía lo que realmente eso representaba o lo que eso significaba. Me miraba a un espejo y no era como en el caso de muchos que de repente no les gusta lo que ve. Siempre fui en el colegio buena alumna, no tuve problemas de ser marginada en el colegio ni nada de eso, pero sí con el tema de la inseguridad en mis relaciones, con el tema de la inseguridad en cuanto a mis capacidades y en cuanto a lo que yo podía lograr. Por ejemplo, era una persona a la que le temía demasiado la competencia por miedo a perder. Y ahí me di cuenta que esa inseguridad en mí misma y en lo que yo soy capaz de lograr, o sea, confiaba en mí misma y no en las habilidades y los dones que Dios había depositado sobre mí y que a través de reconocer que Él me los dio, yo podía ser capaz de potenciarlos al máximo. Entonces, más allá de la competencia. Más allá de la competencia, exactamente. Claro, porque ese no es el fin. Así es, pero como le digo, llegó un momento donde comencé a darme cuenta que sí estaba teniendo problemas de baja autoestima porque eso representa la inseguridad y eso era lo que me pasaba. Me dicen que tenemos que ir a un corte. Cuando estemos de vuelta seguiremos hablando de este importante tema. Dios es fiel. Yeah. Dios es fiel. Dios va a cumplir lo que ha prometido. Cuando tú dices, yo lo creo, yo lo tomo, Dios es bueno, Dios es bueno. 9 años sirviendo a nuestra sociedad. Iglesia Tiempo de Cambio. Creo que todos los seres humanos en algún determinado momento de nuestra vida tenemos que tomar una decisión de venir a Jesús y poder cancelar ese pasado lleno de traumas, heridas, rechazos, ese pasado cargado de malas experiencias, quizás con nuestros padres, en algunos casos autoritarios, indiferentes, en otros casos partieron a la presencia del Señor, en otros casos murieron y nos criamos con un vacío, con una falta de una presencia que pueda darnos cobija, amor, sentido de valía. Hay un fenómeno tremendo en el ámbito profesional. Se dice que un 90% de las mujeres profesionales sufren de una pobre autoestima. Imagínense aquella que no logró nunca un título, estudiar, terminar una carrera, el bachillerato, la secundaria. Si mujeres con títulos, si mujeres con estudios académicos, si mujeres que aparentemente se las ve tan exitosas, sufren de una pobre autoestima. Es que el estudio no te soluciona el problema. Es que un título no te soluciona el problema. Una maestría, un buen trabajo, una buena economía, es un problema espiritual, es un problema del alma. Y el único que tiene el poder para sanarte es Jesucristo. Cuando tú estás dispuesta y tomas la decisión, te levantas y estás dispuesta a entregarle el corazón a Jesús. Recibes perdón de parte de Jesús y recibes al Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en tu espíritu, para que a partir de ese momento dejes el pasado atrás y empieces a construir una autoestima ya no en base a tu dinero, el auto, la ropa de marca, tu sensualidad, tu apariencia, los cosméticos de moda. No, tu valor ahora está determinado por el sacrificio de la cruz, por el amor que tú decides tener hacia ti misma, la decisión de valorarte, de creer en ti. Yo creo que eso es muy importante, ¿no, Carmen? Así es, sí. La autoestima está marcada por mi pasado, está marcado por lo que dice la sociedad, así como decía mi esposo, que la sociedad te dice dónde tienes que pertenecer, qué clase de ropa tienes que vestir, qué clase de auto tienes que manejar para tener una buena autoestima. Y no es así, ¿no? Aunque una mujer se vea fea en el espejo y recurra a las cirugías plásticas, va a llegar un momento en que nada de eso la va a llenar, porque eso está, la baja autoestima no está en el exterior, está en el corazón de la persona. Entonces, ¿qué conflicto es el que yo tengo que solucionar? Es el de mi alma, el de mi corazón. Y para ello yo tengo que ir a la palabra de Dios, y es Dios el único que puede solucionarme ese problema de baja autoestima, porque Él es el que me dice que yo soy una hija de Dios, que yo en sus manos soy valiosa, que soy su especial tesoro. Y nos dice que somos su nación santa, que somos su linaje escogido, que somos la niña de sus ojos, que todo podemos lograrlo en Él,
que Él es nuestra fortaleza y que de su mano podemos lograr todo lo que nos propongamos. Wow, el impacto que esto podría tener en el espíritu, en la mente de esas mujeres si deciden creerle a Dios y ya no creer ni en los parámetros que le ha puesto la sociedad, ni en sus experiencias traumáticas de niñas, de adolescentes, de jóvenes o de mujeres. Creo que el decidir por creerle a Dios va a tener un antes y un después, Gabriela. Así es, apóstol, no interesa el estado en el que se encuentre la mujer en este momento, no importa si estás herida, no importa si tuviste un pasado terrible, escabroso, la autoestima se puede reconstruir, claro que sí. Y desde el momento que venimos a Jesús, debemos comenzar a reedificar esa autoestima en base a la palabra, como decía la profeta Carmen, en base a sus promesas, en base a lo que Dios piensa de nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos creernos menos, no podemos creernos menos que ser el especial tesoro de Dios. La palabra dice que estamos esculpidos en la palma de su mano. Entonces, si yo estoy esculpida en la mano de aquel que creó todo, y que es el que te da la vida y el que tiene tu destino trazado. Entonces debe ser porque realmente somos valiosos. Entonces sí se puede reconstruir la autoestima, apóstol, y creo que las mujeres y las personas deben comenzar por aceptarse a sí mismas, aceptar que no somos perfectos, aceptemos nuestros errores, darse el derecho de fallar y aún así seguir valorándose. Claro que sí, somos seres humanos en proceso de cambio, en proceso de transformación, en proceso de crecimiento. Aún nosotros, a quienes quizás nos ven dentro de la iglesia, somos seres humanos imperfectos y Dios aún así continúa moldeando nuestro carácter continúa haciéndonos mejores, pero porque nosotros lo permitimos, porque nosotros nos dejamos trabajar por Dios y porque nos hemos aferrado a lo que dice la Biblia de nosotros, nos hemos aferrado al concepto de hombres y de mujeres que Dios estableció desde el inicio de la creación. Es por eso que podemos tener una sana autoestima. Ahora, yo creo que el tomar esa decisión tiene que ir acompañada también de logros. No es que los logros determinan lo que yo valgo, pero cuando yo decido creer que valgo la muerte de Cristo en la cruz, cuando yo decido creer que soy especial tesoro, la niña de sus ojos, cuando yo realmente dejo que Dios traiga sanidad a mi alma, fruto de haber elegido creer en Él y dejar que Él me ame, a partir de ese momento, esa mujer se tiene que levantar y empezar a retomar lo que dejó pendiente, sueños, metas, objetivos, anhelos, y también dar cumplimiento a los propósitos de Dios como lo están haciendo ustedes. En el ámbito natural, alcanzaron profesiones, trabajaron, pelearon, se sacrificaron, y en el ámbito espiritual están cumpliendo ministerios, trabajos encomendados por parte de Dios. Cuando las metas y los propósitos empiezan a desarrollarse y alcanzarse, yo creo que ahí es donde te conviertes en la luz del mundo, y de ser una mujer que vivía en su cueva llorando, lamentándose por lo que pudo haber sido y no fue, recordando el pasado, lo que le hicieron, ahora eres una mujer capaz no solamente de poner el pasado en perspectiva, sino de proyectarte hacia adelante. Y con lo que dijimos hace un instante, con el derecho de fallar sin sentirte mal ni condenada. Andrea, ¿qué opinas? Es espectacular cuando vamos a la palabra, y la palabra lo dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando vas a la palabra de Dios, allí realmente encuentras lo que tú vales, lo que tú eres, todas las promesas y planes maravillosos que Dios tiene para tu vida. Entonces, es tiempo, como decía Apóstol, tenemos dos opciones, y tú tienes dos opciones: o te resignas a vivir toda tu vida amargada porque no pudiste lograr ciertas cosas, porque tuviste una familia disfuncional, porque tus padres te rechazaron, porque tu esposo te dejó, porque te abandonaron y tu vida fue marcada de decepciones, rechazo. O decides a partir de hoy decir: voy a dejar que Dios empiece a escribir un nuevo capítulo en mi vida. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando llega a la vida de una persona, cuando uno le abre su corazón, tu vida empieza a ser transformada. Y no importa tu pasado, no importa si fuiste rechazada, si pasaste por momentos difíciles. Tal vez la pérdida de un hijo te marcó la vida y desde allí nunca más pudiste levantarte. O un divorcio. O un divorcio. O un acto de infidelidad. Y
y vives resignada, y estás resignada, y esa es tu realidad, y así vas a vivir, y tú dices que así vas a morir. O un padre que te abusó, o una mala experiencia que tuviste con un novio. Hay mujeres incluso que han cerrado su corazón y ya no quieren amar. Que no quieren reiniciar o rehacer su vida. Exactamente, y ese no es el destino que Dios tiene preparado para ti. Ese no es el destino y esa no es la realidad de Dios. La realidad de Dios la encuentras en la palabra. Y Él dice que Él te ama con un amor tan grande y que Él puede hacer nuevas todas las cosas cuando tú se lo permites. Entonces lo que tú tienes que hacer, como decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Ahora, Carmen, creo que es importante dejar que todo nos ayude para bien. Nosotros venimos de tener una relación desastrosa, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha ofensa, de mucho maltrato entre nosotros como esposos. Yo vengo de un hogar desintegrado, me crié sin padre, entonces tú imaginarás los conflictos que he tenido de personalidad a la hora de querer definir mi personalidad como hombre frente a toda esa gama de modelos totalmente distorsionados que me presentaba el mundo. Terminé en un laberinto. Eso hizo que cuando yo entre al matrimonio no pueda ser una cabeza de hogar y trate mal a mi esposa, la ofenda, la humille. Ella también me corresponda de la misma manera. Y terminemos separados por 6 años. Pero hemos venido a los caminos del Señor heridos, totalmente destruidos, y tomamos la decisión de dejar que Dios nos sane. Nos dimos una oportunidad de ser hijos de Dios y de dejar que el amor de Dios se derrame sobre nosotros. Y nosotros también nos dimos una oportunidad. Yo creo que esa parte también es importante decirle a las personas que le estamos hablando de nuestra propia experiencia y que cuando decidimos venir a Jesús todo nos ayuda para bien. Así es. Nuestro pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos ponerlo en perspectiva y utilizarlo para ayudar a otras personas, para ayudar a otras familias, a otras parejas que han pasado por lo que nosotros hemos pasado. Me comentabas, extra cámara, de que muchas veces tuviste ese conflicto y que muchas mujeres lo tienen cuando escuchan la palabra y Dios les está diciendo: te amo, tengo el poder para restaurarte, sanarte, para darte un nuevo presente. Pero como han estado durante tanto tiempo sujetas a la duda, a la desconfianza y al temor, entran en un conflicto. Así es, cuando yo entré en el área de solucionar ese conflicto que yo tenía, de cargar con mi pasado, y que Dios me decía que ya las cosas viejas pasaron. Entonces, había momentos en que la duda venía, cuando yo escuchaba que decía que Dios me amaba tal y como era, con todos mis defectos, con todos mis errores, pero que obviamente que Él quería que yo siga el camino y crezca. Pero había momentos en que yo dudaba que eso era verdad, que Él realmente me amaba así, tal y como era. Porque muchas personas creemos de que para ir a la iglesia o para llegar a los caminos del Señor uno tiene que prepararse antes, equiparse, cambiar y llegar a los caminos del Señor. Y no es así. Él nos recibe tal y como somos y es ahí donde Él va a hacer su obra en nosotros, mientras que nosotros nos predispongamos y no dudemos de la palabra que Él nos da. No dudemos de las promesas de Dios en nuestra vida. Y yo quisiera que terminemos el programa con una oración. Usted nos ha estado siguiendo ahí. Yo le pido por favor que me siga en esta oración. Ha llegado tu momento de ser libre, de ser sanada, de ser restaurada. Ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa. No sé si eres adolescente, joven, adulta, anciana. A Dios no le interesa la edad. A Dios lo que le interesa es tu corazón y Él lo quiere sanar. Y Él quiere que sepas que vales, que eres importante. De repente no has logrado nada en la vida. De repente has logrado mucho y tienes los mismos síntomas. Lo que Dios quiere simplemente es que reconozcas que tu valor está determinado por lo que hizo en una cruz. ¿Por qué no me sigues en esta oración y le dices conmigo: Señor, gracias por hablar a mi vida. Señor, reconozco que he vivido atada a mis experiencias de mi niñez, adolescencia, mi juventud como mujer y esposa. Señor, reconozco que he estado anidando amargura, odio, resentimiento. Reconozco, Señor, que lo que sale de mi boca es fruto de lo que he ido atesorando en el corazón, pero en este momento quiero que me perdones.
Y quiero creer que el sacrificio que hiciste en la cruz me hace justicia ante Dios, me libera y me da el derecho de ser tu hija. Señor, decido creer que tú me amas, que soy importante, que soy especial. Renuncio al pasado, a los sentimientos de culpa, al odio, al resentimiento, a la autocondenación. Y decido, Señor, disfrutar de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de la libertad que tú me das en este momento. Amado Jesús, me hago responsable a partir de este momento de empezar a amarme, a respetarme, a valorarme y a escucharte solo a ti, a dejar que tu palabra sea la que me guíe en este nuevo camino. Gracias, amado Señor, porque hoy llegaste a mi vida, hoy sembraste una palabra que sé que ha cambiado todas las cosas, me ha liberado de mi pasado y me da la oportunidad de iniciar un presente lleno de oportunidades para hacer lo que siempre debí ser. Amén. Si usted me siguió en esa oración, déjeme decirle que tiene al mejor de los aliados. Ahora, después de Dios, usted es su mejor aliado. Repasando estos principios, revalorizándose, creyendo en usted. Nos gustaría que nos escribas para que podamos tener contacto contigo a través de nuestro correo electrónico, a través de el teléfono, el Face. Nos gustaría también poner uno de los libros que está a punto de salir en tus manos, que titula No tienes derecho a vivir en el pasado, y muchos de los tópicos que hemos tocado tienen que ver con el libro que está por salir. Quisiéramos que este libro llegue a tus manos, te va a bendecir en gran manera. Y como siempre, síguenos, porque en cada programa estaremos trayendo temas de interés familiar, de interés matrimonial también. Así que esperamos que este tiempo haya sido de bendición y de edificación para tu vida.